Muy bien, nuevamente estamos aquí en esta segunda parte. Este tema se llama Desarrollo y consolidación del proyecto de ganadería de precisión. Esta es como la segunda parte que vamos a ver del tema anterior que estábamos viendo. Y bueno, empezamos en este primer punto de esta segunda parte con la preparación de material para la construcción de cercas eléctricas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuántas unidades, por ejemplo, de aisladores esquineros yo voy a necesitar? ¿Cuántos rollos de alambre voy a necesitar? ¿Qué cantidad de alambre voy a poner en una cerca, en la otra cerca, en la del frente, en un pasillo? Voy a manejar en mis pasillos 2 hebras, 1 hebra. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí lo que nosotros vemos es todo el material que vamos a necesitar para poder empezar a elaborar la cerca eléctrica. ¿Cuál es el número de alambre que vamos a utilizar? 1614, 1715, y en base a la cantidad, por ejemplo, de hemiperimetral que voy a colocar, si necesito en la perimetral o no necesito, voy a cambiar, no voy a cambiar, cuántos pasillos, mis pasillos van a ser de 2, van a ser de 3, voy a tener crías, recrías, cuáles son los aisladores que voy a comprar, en dónde me lo voy a comprar, de qué color me la voy a comprar, qué aislador es mejor, cuál va a ser el tipo de postes que voy a utilizar en base a los postes o varillas, qué tipo de aislador voy a necesitar, cuánto me sale cada aislador, cuántas unidades, en dónde lo voy a comprar. Todo eso necesitamos saber nosotros con la preparación ya de tener en el lugar todo el material posible. Todo el material. Por ejemplo, cuando me tocó a mí comprar los tesadores, fui a las tiendas y estaban unos tesadores hermosísimos de acero galvanizado. Entonces pregunté los aisladores, me costaban casi $5 cada aislador. Muy bien, yo no puedo pagar esos aisladores de casi $5 y me fui donde me dijeron, en el Alto San Pedro. Pregunté 10 bolivianos, otra tienda 9, 8 y lo saqué en 7 bolivianos. Cada aislador me costó $1, 7 bolivianos. Entonces, cometí el grave error de solamente comprar 50. Cuando volví, pregúntenme si pillaba a alguien que me venda a 7 bolivianos. Nadie me quería vender a 7 bolivianos. Y ese es muchas veces nosotros los errores que cometemos y de ahí mismo aprendemos. Entonces, por ejemplo, que me pasó es que fui y en un lugar pillé a 5 bolivianos los tesadores, pero estaban en unas cajas de cartón húmedas, súper oxidado, y yo dije, baratísimo, dije, ¿no? Antes que compre esto de 7 bolivianos, baratísimo, que creo que los bailadores cuestan carísimo. No sabía yo muy bien el tema de los precios. Bueno, pues mis trabajadores bregaron hartísimo con cada uno de esos aisladores. Hartísimo bregaron. Es más, ellos quedaron agarrando y se quedaron trabajando 2 o 3 días hasta que todos los aisladores estén funcionando bien, de una manera correcta. Ahora, en el siguiente punto vemos la supervisión de las construcciones y obras. Como estábamos hablando en el anterior tema, ustedes necesariamente tienen que quedarse a ver al principio y por lo menos estar con los trabajadores acompañando, viendo la obra, viendo el desarrollo de toda la construcción, exactamente cómo es que lo están haciendo. En una ocasión me pasó algo espeluznante. Me pusieron 4 hebras de alambre y en la parte de abajo me dejaron 1 metro libre. La verdad yo no sabía qué hacer. Y era un callejón de 900 metros. Un callejón de 900 metros mal hecho. Que fue, como les comentaba en el anterior tema, en la pandemia.
Eso me hicieron. Entonces, la verdad, bueno, fue tiempo perdido, pero yo le dije, ¿cómo no se van a ubicar? ¿Cómo van a dejar un espacio de 1 metro a la primera hebra? ¿En qué momento yo les dije eso? Yo le mandé hasta dibujos. Y es porque las personas muchas veces no entienden. Muchas veces no entienden la verdad. Instalación de la central de electrificación. Aquí nosotros tenemos que saber qué tipo de cerca es la que vamos a elegir. Si tenemos corriente 220 o si tenemos que poner necesariamente a panel solar. Yo les aconsejo que no se compren los kits completos de cercas solares. Aparte que las baterías pequeñas, esas pequeñas de 12 voltios, sí o sí solamente tienen de vida 12 meses. Eso generalmente los que venden la cerca no le dicen, pero esas baterías tienen solamente vida 12 meses. Y no le va a funcionar. Tienen que estar cambiando batería, es complicado conseguir esas baterías, aunque ya se pillan, pero es complicado. Mejor es comprarse panel separado, batería separada y el electrificador separado. Es mucho mejor y ustedes están más tranquilos. Sobre todo que ustedes estén más tranquilos, porque lo más importante en ustedes es la tranquilidad y la paz que le va a dar ya aplicado el proyecto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, les comento, en mi proyecto tiene 6 módulos de 9 hectáreas, que hacen un total de 54 hectáreas. Y cada módulo, cada potrero tiene 1 hectárea, son 54. Ya van a ver después grabaciones en el predio, como lo hemos hecho nosotros en un modelo silvopastoril, y está dividido de 1 hectárea y tenemos 900 metros de pasillo por 600 metros de pasillo en todo el perímetro. Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer es pensar en nuestra red, nuestra central eléctrica, mudarlo al medio de 4 módulos y al final en los 2 módulos, porque nosotros íbamos a manejar un solo grupo de animales. Entonces nosotros al manejar un solo grupo de animales, solamente necesitamos mover la cerca, ya que no colocamos el alambre adecuado. Si nosotros hubiéramos colocado el alambre adecuado, no hubiéramos metido la pata de una manera anterior, entonces hubiera sido más fácil, ¿no? Hubiera ocupado yo uno solo para todo. Además, el tema cuando se maneja un solo electrificador para un proyecto entero, en el tema de que todo el predio, por ejemplo, es un poco más difícil. Es mucho más fácil estar observando 9 hectáreas que 54 o que se vaya a estar limpiando. También, hay que saber, hay que ser muy inteligente al momento de agarrar y saber en dónde poner los cortadores de corriente y saber que tal cortador me lleva a tal módulo, por ejemplo. Entonces, tal vez ponemos solo cortadores o tal vez yo tuve que ponerlo en el medio para que se maneje de a 2 módulos, ya que, como les digo, perdón que sea redundante en el tema, pero fallé en el tema del alambre, ¿no? Bueno, después analizamos el cálculo de la oferta y demanda de pasto para todas las categorías animales. Nosotros ya a esta altura tendríamos que haber tenido los exámenes, los datos, los cálculos de toda nuestra base forrajera, de toda la oferta forrajera que yo tengo para administrar. Ya es algo que ya lo tengo que tener y que en base a eso tengo que saber qué es lo que voy a planear. Algo que me enseñó mucho mi mentor es sacar un cálculo de la cantidad
de potreros que tienen que tener. Siempre hay que ubicarse en la temporada de sequía más larga que ustedes hayan tenido. Por ejemplo, en el caso de Charagua, no sé cuánto dura la mayor cantidad de días la sequía, ya no sé si son 6, 7 meses o si solamente llueve 3 meses al año. Pongámosle que sean 7, estamos hablando de 200 días. Entonces, yo tengo que sacar un cálculo en base, por ejemplo, si hubiera sido PRB, yo tuviera que sacar un cálculo en base a la cantidad de los 200 días. Primero observar cuánto tiempo, cómo está mi pastura. Ahora, en base a mi pastura, cuánto tiempo tarda en recuperarse mi pastura en época de sequía. Entonces, yo al saber cuánto tiempo tarda en recuperarse mi pastura en época de sequía, yo hago la cantidad de potreros suficiente. Ahora, si yo no sé cuánto tiempo tarda en recuperarse mi pasto en época de sequía, yo necesariamente, por lo bajo, o de una manera, yo tengo que hacer para quedar tranquilo 200 potreros, por ejemplo, para manejar mis animales de una manera más tranquila. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo esa cantidad de dinero para hacer esas divisiones? Hay alternativas, como por ejemplo son los silos en base ya sea a sorgo, maíz o pasto de corte, que son los respaldos de los proyectos. Pero, por ejemplo, si hubiera sido PRB, se recomienda 200 potreros. En realidad, se recomendaría por lo menos 120 potreros. Esa cantidad, 120, 150, para quedar tranquilo en un lugar así como ese. Ahora ya con estos datos de las pasturas, tal vez de nuestro respaldo, tal vez de ver exactamente cuánto tiempo, si se me recupera el pasto en 3 meses, pues ya yo sé que la cantidad de potreros que tengo que hacer. Entonces, si el pasto tarda 4 meses en recuperarse, ya sé la cantidad de potreros que tengo que hacer. Es menos que los 200 que yo estaba pensando. Por eso siempre hay que cuidar el suelo, ya que en el mismo suelo y en las mismas raíces de la planta se guardan todas las energías para que la planta vuelva nuevamente a recuperar de una manera más rápida. Por ejemplo, en agosto yo le saqué foto a un incendio que hubo por el norte, que se incendiaron unos pastizales. 8 días después de que hubiera pasado el incendio, sin haber llovido 2 meses, más o menos unos 2 meses o mes y medio, fui a ver y el pasto estaba de este tamaño ya. Entonces es una buena señal para ver el rebrote, cómo ha salido. Entonces ustedes tienen que observar lo mismo. Implantación de la planificación alimentaria. Cuando nosotros lleguemos a ver el módulo del tema del manejo de drones, vamos a ver un análisis que nos arroja el laboratorio de nuestros amigos en Colombia. Por ejemplo, nosotros enviamos la foto y ellos nos lanzan un análisis en base a la fotografía tomada de las deficiencias de nuestras pasturas y de todo lo que contiene minerales nuestros pastos. Más que todo es para ubicar las deficiencias y en base a esas deficiencias y también algunos, si no confiamos en la fotografía del dron, bueno, pues llevemos al laboratorio y en base específicamente a esas deficiencias hacer la suplementación, porque es como siempre hablamos con el doctor Víctor, todos los pastos son deficientes, todos los pastos tienen deficiencias.
Entonces, todos los pastos al ser deficientes y al no aportar lo que necesariamente necesitan nuestros animales para el completo y normal y total desarrollo, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos suplementar. Es fundamental suplementar, fundamentalísimo. La verdad que es algo que todos lo necesitan hacer para tener los mejores rendimientos y ustedes poder llegar a ver sus costos y que les salga lo más económico posible, ¿no? Orientación técnica y gerencial. Aquí es donde ustedes necesariamente necesitan seguir el desarrollo del proyecto, ver una vez ya implementado, por ejemplo, que todo esté bien, cómo está ir a enseñar cómo está por debajo de los alambres, darse una vuelta, ver los árboles. Y, por ejemplo, yo en una lluvia se me cayeron como 4 o 5 arbolangos que parecían que no se iban a caer nunca. Entonces, suele suceder y eso es lo que justamente ustedes necesitan ir a ver cómo están los árboles que están rodeando sus alambradas, cómo están viendo, hacerle constantemente preguntas a su personal para ver si su personal quedó convencido totalmente o no, porque después vamos a hablar sobre el convencimiento, pero ustedes tienen que saber si sus trabajadores cómo están comportándose frente al desarrollo de esta nueva metodología que se está aplicando en su predio, en su proyecto, etc. Y bueno, también tenemos los informes de la situación del proyecto, qué es lo que se tiene, qué es lo que se hizo y qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se espera obtener. Entonces, para poder agarrar y saber cuál es la cantidad que vamos a empezar a manejar dentro del proyecto. ¿Para qué nos va a servir si tenemos mejores expectativas en el tema de la ganancia de peso, en el ahorro de energía y todo ese tipo de factores, ¿no? Ahora, después de todo eso, se pone en marcha el proyecto. Aquí es donde ya nosotros elegimos los animales, vemos la cantidad de animales, ingresamos a los animales ya en lo que es la escuela, algo que nos dejó Boazán, bien enseñado es el tema de la escuelita, ver cómo se están comportando los animales dentro, observar las primeras 2 semanas, tener a los animales dentro de la escuela por lo menos entre 4, 5 o 6 días, ustedes van viendo cómo tratar de esos animales que se andan saliendo, se andan yendo un poquito más para allá, tratar de apartar esos animales. Esos animales generalmente ocasionan problemas, ocasionan disgustos y generalmente hay 1 o 2 en la tropa. Tratar de eliminar ubicar a ese animal o a esos animales que están perjudicando a la tropa y apartarlo, pasarle cuchillo o venderlo. Es lo mejor que se puede hacer. Entonces, ver el desarrollo, cómo va reaccionando el pasto, apartar una zona de más o menos, como estábamos hablando, de 10 por 10 para observación de la pastura en diferentes épocas del año, a diferentes cortes, a diferentes niveles. Entonces, ustedes ahí, en esos 10 por 10, ese es su laboratorio. Ustedes ahí van a saber cómo le va a reaccionar el pasto si ustedes lo cortan al ras, si ustedes lo cortan en la mitad o si ustedes le cortan la punta, por ejemplo, ¿no? Cuánto tiempo va a recuperar y todos esos datos tienen que anotarlo sí o sí. Ustedes van a tener éxito a mayor cantidad de información que ustedes le vayan sacando al suelo, al pasto y a los animales. Análisis del desarrollo del proyecto, cómo está reaccionando cada potrero. Era lo que estábamos hablando. ¿Cómo nos está dando, qué resultado nos está dando los potreros?
Anotar todo, siempre. Una de las cosas que queremos en la aplicación es que lleguemos a un punto tal donde sepamos que con una carga específica nos va a dar una cantidad de tiempo específica el potrero de resultado. ¿Qué resultado nos va a arrojar con esa cantidad específica de tiempo? ¿Qué resultado nos va a dar con lo que es el tema de por ejemplo, la ganancia de peso, la ganancia de leche o el porcentaje de cría, ¿no? Y la verificación del desarrollo del resultado de la suplementación y la respuesta de los animales frente a esta. ¿Cómo están reaccionando los animales con su suplementación que ustedes le están dando, que ustedes están proporcionándole, y cómo están reaccionando también las pasturas frente a estas suplementaciones que ustedes están dando? Es importante verificar siempre la bosta del animal, es importante ver cómo está haciendo el animal, la cantidad de anillos que tiene, en época también de lluvia, con mayor cantidad de agua en el pasto, cómo ha reaccionado, cómo se está comportando, qué cantidad de peso está sacando en una época, en otra época, y todo ese tipo de temas que tienen que ver siempre con la recolección de datos, ¿no? Bueno, ahora hay algo que es muy importante, que es lo más importante, que es algo de lo cual todos hablan, que es acerca del convencimiento del productor. Convencerse, aceptar la verdad o la conveniencia de algún hecho o idea. Si ustedes no están convencidos de algo, nunca les va a salir, porque comienzan a aplicar a pensamiento propio alguna solución que ustedes sobreponen a lo que tal vez ya les ha venido representando una dificultad, digamos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que convencerse, y justamente para eso es este sistema, para que ustedes se puedan convencer y usted pueda quedar tranquilo, porque una de las cosas en las cuales nosotros nos diferenciamos de los otros modelos de pastoreo es que nosotros tratamos de respaldar cada proyecto, por ejemplo, con zonas donde dejamos para pastos de corte o para silos de maíz o sorgo. Porque es necesario desarrollar también este tipo de inversiones para poder estar tranquilos, porque muchas veces han querido aventurarse a un modelo de producción sin tener un respaldo. Es necesario sí o sí un respaldo para poder quedar tranquilo. Una vez nosotros conozcamos el desarrollo de la pastura, de los animales, tengamos datos, hagamos lo que queramos, ya no sembremos nunca más pasto de corte, no sembremos nunca más maíz, no hagamos nada, y hagamos en base a pastoreo y suplementación. Pero previamente al conocimiento exacto de todo lo que nos está dando los animales y todo lo que nos está arrojando la pastura y nos está arrojando el suelo, nosotros sí o sí necesitamos respaldarnos para quedar tranquilos, pero necesitan estar convencidos para que ustedes lo puedan aplicar de la mejor manera. Sin productor convencido y apasionado no se implanta ningún sistema y no se supera ningún desafío. Ustedes, en la respuesta están ustedes, necesitan convencerse y apasionarse con esto. Una vez, bueno, acá creo que todo el que está acá pasando este curso, viendo este video, es porque verdaderamente está apasionado. Y al igual que yo, es algo que la verdad me apasiona, y traté de buscar la mayor cantidad de información posible por otros lados. Y bueno, ahora estamos acá
aprendiendo de esto, viendo cómo se va desarrollando este tipo de tecnología y aportando lo más que se pueda a todo esto que estamos nosotros enseñando y mostrando y haciendo. ¿Qué tenemos y a dónde queremos llegar? Actualmente, ¿qué tenemos? O sea, actualmente, ¿cuál es el desarrollo productivo, la cantidad de carne, leche, porcentaje de parición y a dónde queremos llegar? ¿Cuáles son nuestras metas trazadas? ¿Qué vamos a obtener? Desarrollo del proyecto y predicción del mismo. ¿Qué es lo que tenemos y a dónde queremos llegar? Y en el medio de eso está esto que estamos aprendiendo para poder hacer posible esto que tenemos acá. ¿A dónde queremos llegar? Nuestras metas y todo lo que comprende. Dibujo de potrero. Es una división de área de pasto que se establece en primer lugar el número de potreros, después su tamaño. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por llegar hasta acá. Nos vemos en el siguiente tema. Vamos a estar viendo ya un poco más acerca de lo que son los dibujos de los potreros, la forma de la cantidad de número de potreros, viendo algunas fórmulas para que ustedes puedan empezar a aplicar. Espero que todas sus dudas y todas sus consultas, por favor, háganla llegar para que nosotros podamos responderla y podamos enriquecer más el banco de preguntas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema.